Queremos aprender, Señor, a caminar contigo. Queremos, Padre, andar en la senda de la vida, Padre, y poner toda nuestra esperanza en ti, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre. Bendito y alabado sea, Padre. Oramos para que tu palabra llegue a nuestras vidas, Padre, con gracia, con autoridad y con tu bendición, Padre. Bendito y alabado sea, Padre. En Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Salmo 27, versículo 1, nos revela dos cosas que el hombre necesita. Dos cosas que el ser humano necesita. Antes de cualquier otra cosa, el hombre necesita recibir dos cosas. Dice el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Son dos cosas esenciales para que el hombre pueda vivir la vida que Dios quiere que vivamos. El hombre, hermano, necesita luz y salvación. Y estas dos cosas solo se encuentran en la persona de Jesucristo. Sin Jesucristo, hermano, no hay luz ni hay salvación. ¿Cómo es la vida del hombre sin la luz del Señor? ¿Cómo es un hogar sin la luz del Señor? ¿Cómo es la vida de un joven, de un adulto, sin la luz del conocimiento de Dios? Hermano, es algo tremendo. El ser humano está sumergido en una oscuridad. Está sumergido en la oscuridad de su filosofía, de sus propios pensamientos, de su razonamiento, de su manera de ver y de vivir la vida. Por eso, hermano, el hombre, mientras no encuentre a Cristo, anda en oscuridad. Y aunque sea una persona exitosa y tenga pues muchos dones y muchos títulos, si no tiene a Cristo, hermano, no tiene nada. ¿Por qué? Porque antes de que Dios pueda salvar a una persona, tiene que iluminarla. Y cuando ha iluminado su corazón y su espíritu, entonces recibe la otra bendición, que es salvación. Una salvación eterna y una salvación permanente y continua. Dios nos salvó ayer, nos está salvando hoy y nos salvará mañana. Es importante que entendamos, hermano, que toda la Biblia apunta a la persona de Jesucristo. El gran tema en la Biblia es la persona de Jesucristo y aprender a caminar con Él, aprender a poner nuestros ojos en Él y edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Es nuestro llamado, una vida con propósito. De lo contrario, hermano, el hombre está en oscuridad y sin salvación. Dice, ¿de quién temeré? El temor, hermano, el temor es el resultado de no conocer a Dios. El temor es el resultado de la ausencia de la luz y de la salvación. Cuando Cristo llega a nuestra vida, estas dos cosas brillan en nosotros. Estas dos cosas son los fundamentos sobre los que se edifica una relación con el Señor. Una relación en luz y una salvación, y una relación en salvación. Ahora, ¿y cómo se demuestra? En confianza. Algo maravilloso. La persona que conoce a Cristo, el temor es quitado de él. Podemos descansar en Él. Y el salmista apunta a esto, a su relación, a su comunión personal con el Señor. Todos los hombres de la Biblia tuvieron una experiencia de comunión con el Señor. Y hoy en día, hermano, no es la excepción. La iglesia, para ser la iglesia de Cristo, necesita tener luz y vivir en salvación, estar en comunión con el Señor. Nuestra fortaleza, hermano, no son nuestros dones ni nuestras capacidades. Nuestra fortaleza es nuestra confianza en el Señor. Y esto tiene que ser todo un desafío para nosotros. El apóstol Pablo en su vida creía que estaba haciendo las cosas bien, pero un día tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió de arriba a abajo. Él vivía en oscuridad y sin salvación. Miren lo que dice el libro de Hechos capítulo
9, Pablo, aunque conocía a Dios, no tenía ni la luz de Dios ni la salvación de Dios. Y aunque era un rabino y creía que estaba haciendo las cosas bien, se dio cuenta un día, hermano, que le faltaba todo, que no tenía nada. Miren lo que dice Hechos capítulo 9. Pablo comenzó su ministerio persiguiendo a la iglesia y terminó muriendo por la iglesia. ¿Cuál fue ese gran cambio que tuvo? Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 6. O veámoslo desde el versículo 1 para que tengamos la idea completa de cómo era. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Este encuentro marcó de una manera radical la vida del apóstol Pablo. Después de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un defensor de la iglesia. Después de ser uno de los que mataban a los cristianos, él murió como un cristiano. ¿Cuál fue? ¿A qué se debió este resultado? ¿A qué se debió este gran cambio? A que tuvo un encuentro con el Señor. Quizás nosotros no hemos tenido un encuentro tan dramático como el que tuvo el apóstol Pablo, pero es igual de valioso y de importante. Dice el versículo 6: él, temblando y temeroso, toda su vida cambió. Cuando Pablo no conocía a Dios, ¿cómo era? Era fuerte, era violento, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió. Y dice, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se dio cuenta de la realidad de su vida y se dio cuenta que, como en el Salmo 27, él estaba en oscuridad y sin salvación. Lo que él defendía, hermano, era, hermano, lo que él, hermano, defendía era lo que él estaba destruyendo, y después, hermano, se convirtió en su máximo defensor. La fe que él estaba persiguiendo, un día él la estuvo defendiendo. Este encuentro con Cristo marcó la diferencia, hizo la diferencia. De igual manera, cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor, grande, pequeño, espontáneo o gradual, nos lleva a una realidad. Necesitamos de Cristo. Necesitamos conocer a Cristo, amar a Cristo y seguir a Cristo. Este es el todo de la vida cristiana. Pablo entendió este mensaje, y mire qué tremendo lo que el Señor le dice. El versículo 5 le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Momento, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A los discípulos. Mire qué tremendo. Pablo no estaba siguiendo a Jesús, estaba siguiendo a la iglesia. Quiere decir de que la iglesia o los discípulos son lo mismo que Jesús. Y esto es bien importante que lo entiendan, hermano. Nosotros hemos recibido no solo la gracia, ni el perdón, ni la salvación, sino la revelación y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que
Pablo se había metido con Dios. Pablo estaba en problemas porque estaba siguiendo al Señor. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, hermano, wow, nuestra posición, hermano, se vuelve importante. Y esto quiero que entendamos hoy, hermano, lo que somos a los ojos del Señor. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Y esto, hermano, no es cualquier cosa. Yo quiero que lo guarde en su corazón y entienda que nuestro llamado, hermano, no es por un hombre, no es por una denominación, no es por una relación. Nuestro llamado viene de Dios, expresado en la palabra para nuestras vidas, y que nuestro diario vivir esté marcado por mi relación con el Señor. A lo largo de la vida de Pablo, él fue construyendo una relación sólida y fuerte con el Señor, hasta el punto de que en Filipenses, en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, miren lo que le dice, las palabras que le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Ya de esa experiencia de hecho, hasta Timoteo ya habían pasado casi 25, 30 años de ministerio. Y miren lo que dice Pablo. Su vida se fue afirmando, se fue solidificando en el Señor. Y llegó a entender, hermano, que él, hermano, sin Dios no era nada. No era porque era el gran apóstol, un gran misionero, no. Él llegó a entender, hermano, que sin Dios no era nada. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estas son palabras que la iglesia debe de adoptar como suyas y ponerlas como su estilo de vida, porque yo sé a quién he creído. Cuando llegue una adversidad, tome estas palabras como la fortaleza de su vida. Cuando tenga una enfermedad, cuando esté bajo un ataque del enemigo, cuando una mentira llegue a su vida, cuando se sienta amenazado por el enemigo, diga: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo descansaba en la seguridad de la revelación de su comunión con el Señor. Desde el momento que Pablo tuvo un encuentro en el libro de los Hechos con Cristo, su vida fue creciendo y creciendo. Y aunque pasó muchas experiencias, hermano, su vida, hermano, se llenó de luz y de salvación. Dos cosas que tenemos que tener muy claro: la luz para nuestro diario vivir, la luz para podernos, hermano, movernos en un mundo de tinieblas, la luz para expresar a Cristo, y la salvación como el gozo de la vida, de nuestra comunión con el Señor, la salvación como la revelación plena del reino para nosotros, sabiendo, hermano, que hemos sido llamados y amados por el Señor. Lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, hermano, fue algo grande. Cambió en la historia del universo para siempre. Como les decía yo el miércoles, el tema central en todo el cielo es la iglesia. El asunto más importante es la revelación de Dios para el mundo, y es lo que, hermano, ahorita se está desarrollando. Quizás ahorita la iglesia se puede ver débil, se puede ver pequeña, frágil, pero en el cielo, hermano, es lo más importante. Cuando yo entiendo esto, hermano, puedo decir como el apóstol Pablo dijo: por lo cual así mismo padezco esto. Vamos a pasar por muchas cosas. Nuestro corazón va a ser traspasado, muchas veces se nos va a hacer un nudo en la garganta, vamos a pasar por escaseces, vamos a ser traicionados, vamos a ser decepcionados, pero todo eso, hermano, que sirva para fortalecernos más en el Señor. Cada tribulación,
Cada adversidad debe servir simplemente para afirmarnos más en el Señor. Porque, hermano, Él ha estado con nosotros. Mientras todos se hayan ido, Él quedará con nosotros. Por eso Pablo decía, por lo cual así mismo padezco esto. Y la palabra muy linda, pero no me avergüenzo. Ahorita podemos ser la burla del mundo. Ahorita podemos ser el desprecio de muchos y poner en duda nuestra fe. Y está bien, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. En otras palabras, el llamado a la iglesia es a estar firmes. Aunque todo se venga abajo, manténgase firme. Aunque una pared le caiga encima, estemos firmes. Aunque pareciera que los problemas, en vez de desaparecer, aumentan más, manténgase firme. Aunque todas las cosas sean contrarias, manténgase firme. Y aunque el enemigo diga que no es cierto nuestra fe, manténgase firme. No importa todo lo que caiga, una sola palabra, pero yo sé a quién he creído. Estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si algo, hermano, si de algo tiene que estar seguro, hermano, es del amor de Dios para con usted. Esto tiene que tenerlo más que claro. Cuando esté dudando, vea la cruz. Para muchos fue una historia, para muchos fue un evento. Para nosotros, hermano, es el punto del comienzo de nuestra vida. Es, hermano, la prueba más grande del amor de Dios para con nosotros. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Damos gracias al Señor porque en cada momento, en cada situación, en cada experiencia de nuestra vida, algo está ocurriendo. Y el Señor se va a manifestar. Miren lo que dice el versículo 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mi llamado fue desde la cruz, mi llamado fue desde el cielo, mi llamado fue con un llamamiento santo, certificado con la sangre de Cristo y sellado por el Espíritu Santo. Hermano, nuestro llamamiento no es para cualquier cosa, es para vivir como hijos de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, mire qué tremendo, y esta es una verdad, hermano, radical. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y hace la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí usted tiene que responderse. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la decisión yo la tomo.
Él ya hizo la obra, Él ya abrió el camino, los cielos están despejados. Ahora me toca a mí creerlo, recibirlo y vivirlo. Y esto va a hacer una enorme diferencia. Nos va a sacar del mundo, nos va a sacar de la religión y nos coloca en el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. No somos una institución, no somos una denominación, no somos una religión. Somos el producto del sacrificio y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso, hermano, tiene que marcar la diferencia. Él, en su amor y su misericordia, nos ha tomado y nos está transformando. Y volvemos al principio. Él nos sacó de la oscuridad y nos dio salvación. Por eso el salmista dice, y nosotros podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvador. Ahí se cuenta nuestra historia. Hermano, que haya otra historia en nuestra vida. Hay dos vidas, nuestra vida material, nuestra vida humana y nuestra vida espiritual. ¿Cuál vamos a alimentar? ¿Cuál vamos a fortalecer? Si de ambas vidas Dios tiene cuidado. De hecho, en lo material Él ya tiene provisto para nosotros todo. Ahora nuestra atención y nuestra vida tiene que estar centrada en nuestra vida en el Espíritu, en nuestra comunión con el Señor y en caminar con Él. Lo demás, hermano, Él ya lo resolvió. Él ya tiene una provisión para nosotros en esta tierra, para que vivamos digna y justamente en la tierra. Seamos, hermano, referentes, representantes del Señor en la tierra. Ahora, no somos perfectos. Vamos a cometer miles de errores y quizás muchas veces dirá, pero hermano, yo no soy así, me falta un montón. De acuerdo, ya estamos en el mismo camino, nos falta mucho y eso nos debe servir para seguir adelante. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados de ovejas como ovejas de matar. ¿Sabe quién quiere destruir nuestra vida? El enemigo. ¿Sabe quién es el que se encarga de recordarnos el pasado y decirnos que no servimos para nada, o que somos unos fracasados, o que las cosas no nos van a ir bien? Es el enemigo. Si alguien quiere contaminar nuestra comunión con el Señor, es el enemigo. Ahora, mi error es que yo le ponga atención. Mi error es que yo le preste oído. Hay algo, hermano, de lo que ustedes tienen que afirmar y agarrar firmemente, de cada una de las promesas del Señor. Porque este libro, hermano, narra la historia de los hombres del pasado y narra la historia de los hombres que están viviendo hoy. ¿Qué es lo común entre ellos y nosotros? La fe. Algo es el vínculo que nos une con el cielo. Es el vínculo que abre, hermano, las puertas del cielo, y es nuestra fortaleza. En la medida que yo creo en Cristo, amo a Cristo y sigo a Cristo, mi fe se va fortaleciendo y encuentro, hermano, el propósito de mi vida. Decir soy cristiano no cambia las cosas. Vivir como cristiano hace la diferencia. ¿Y cómo vive un cristiano? Primero, en lo secreto, en su comunión con Dios, en su relación personal, donde nadie nos ve. Ahí comienza a verse el verdadero cristianismo. Es ahí, hermano, donde nuestra vida encuentra el asidero y la fortaleza. Lo que los demás vean va a ser el resultado de lo que nosotros tenemos en nuestra comunión con el Señor. Algo secreto. Es más, algo que nadie va a ver. Eso es algo entre ustedes y Dios. Teniendo como un denominador la palabra, teniendo, hermano, como inspiración al Espíritu Santo y como fortaleza sus promesas. Y como dice el versículo 37, antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Ya fuimos declarados vencedores. No es que estamos venciendo, ya fuimos declarados vencedores. El problema es que no lo creemos. Nuestra vida, hermano, no estoy hablando de llenarnos de positivismo, no. Estamos hablando de llenarnos de fe. La fe no es vivir positivamente, no. La fe es vivir en lo sobrenatural, es creer a lo que Dios ha dicho. Que aunque yo no lo vea, yo lo creo.
yo lo recibo. Y eso, hermano, va a abrir puertas. Eso, hermano, va a hacer que los deseos de nuestro corazón sean concedidos por el Padre. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama por medio de la persona de Jesucristo. Él nos muestra su amor a través de la persona de Jesucristo. Y todo lo que yo vaya a recibir del cielo es por medio de la persona de Cristo. Si yo estoy en Cristo, el cielo es mío. Si yo vivo en Cristo, soy un vencedor. Si yo permanezco en Cristo, soy contado entre sus hijos. La vida cristiana se vive con Cristo, por Cristo, para Cristo y en Cristo. No puedo decir que soy cristiano y no conocer a Cristo. ¿Cómo conozco a Cristo? A través de su palabra, a través de la experiencia. Hacer la diferencia, hermano, comienza reconociendo y entendiendo lo que yo soy en el Señor. Y eso, hermano, eso la iglesia lo ha perdido. No ha entendido, hermano, que somos cristianos no por lo que hacemos, no porque yo ando una Biblia o porque voy a una iglesia. Yo soy cristiano porque Cristo vive en mí. Mire lo que dice Romanos 14, versículos 7 y 8. Romanos 14, capítulo 14, versículo 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, mire qué lindo, ¿de qué? Del Señor somos. ¿Qué significa ser cristiano? De Cristo, le pertenezco a Cristo. Y el Señor va a honrar su palabra en la vida de aquellos que honran su nombre. El Señor se va a manifestar en la vida de aquellos, hermanos, que han puesto su esperanza y su confianza en el Señor. Sé que no es fácil, porque estamos sujetos a debilidades, a enfermedades, a depresiones y a todo lo que el mundo nos manda. Pero en la medida que yo crezco en mi fe, mi espíritu se fortalece. Y esto hace, hermano, una enorme diferencia sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi corazón y sobre mi cuerpo. Él tiene cuidado de nosotros. Todo mi ser es guardado en el Señor. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu son guardados en el Señor. Él tiene tanto cuidado de nuestro espíritu como de nuestro cuerpo. Cuando yo entiendo que yo soy del Señor. Dicho de otra manera, y con mucha humildad, somos especiales. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Tratar de convencer o de cambiar la mentalidad de alguien bajo esta premisa es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado a usar más esto que esto. El mundo nos ha enseñado a llenarnos de tecnología, de filosofía, de razonamiento, pero nuestra fe se va apagando. Cristo vino a cambiar las cosas. No es por vista, es por fe. No es lo que yo entiendo, es por revelación. No es lo que el mundo me dice, es lo que la palabra dice. Por eso el Señor presenta dos caminos, uno ancho
y uno angosto. Dos formas de vida: vivir a mi manera, a mi amplitud, a mi gusto, a lo que yo quiera, o vivir conforme a el mandato de Dios. Vamos a pasar quizás estrecheces, nos vamos a privar de muchas cosas, pero al final del camino uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Mucha gente no lo entiende y es duro, ¿verdad? Porque quisiéramos que mucha gente entendiera que el plan de la salvación es la prioridad en el mundo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema es que el hombre no busca la salvación porque no se siente perdido. El hombre dice que es malo, pero en su corazón dice: no, yo no soy tan malo, y siempre se anda comparando. Hermano, si el hombre no es malo, no por lo que hace, sino por la decisión que tomó, darle la espalda a Dios es malo. Ocuparse en nuestra vida y no darle tiempo a Dios no es bueno. Y cuando el hombre entiende cuál es la prioridad de su vida, entonces toda su vida cambia. ¿Cuál es el orden de las prioridades? Dios primero. Y esto, hermano, no solamente es una frase o algo espiritual, no. Esto se tiene que aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Si en nuestras actividades Dios es primero, hermano, todo lo demás va a caminar en armonía, va a ser transformado, va a ser corregido. ¿Por qué? Porque, hermano, una vida sin Cristo es una vida desordenada. Y aunque aparentemente se vea muy educado, muy fino, muy correcto, pero si no tiene a Cristo, su vida es desordenada. ¿Por qué? Porque quien dirige su vida es su mente. Pero una vida con Cristo es una vida que va siendo ordenada y va estableciendo prioridades. ¿Por qué? Porque su vida no es dirigida por su mente, sino por el Espíritu de Dios. Y en la medida que vamos escuchando la voz de Dios, se va a ir cumpliendo el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el todo del hombre? ¿Cuál es el fin de todo este discurso? Vámonos a Eclesiastés. Después de Proverbios lo voy a encontrar más fácil. Después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 12. Si el hombre entendiera este pasaje, su vida cambiara así. Si el hombre le diera un lugar a la palabra de Dios en su vida cambiara así. El problema es que esto solo llega a su mente, no a su corazón. Y la palabra de Dios, hermano, es como una espada. La palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nuestra vida cambia, es cuando la palabra gobierna. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 13. Miren lo que dice: el fin de todo el discurso oído es este. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, ¿qué dice? Es el todo de él. No hay más. Solo dos cosas que pueden cambiar el destino eterno del hombre. Número uno, teme a Dios. Lo que hoy falta en el ser humano es temor de Dios. ¿Por qué el hombre hace maldades? Porque no tiene temor de Dios. ¿Por qué el hombre vive como vive? Porque no tiene temor de Dios. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? Porque no tiene temor de Dios. El temor de Dios restringe, elimina la naturaleza carnal, diabólica que tenemos y establece la naturaleza divina. Porque en el temor de Dios está la presencia de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Solo dos cosas. Porque esto es el todo del hombre. Cualquier otra cosa, hermano, no funciona. Vivir sin el temor de Dios, hermano, es morir.
Vivir sin el temor de Dios es lo más peligroso que el hombre está haciendo. Y el hombre anda caminando en el filo de su vida. No hay temor de Dios. Un hogar que no hay temor de Dios, un hombre que no tiene temor de Dios, una mujer que no tiene temor de Dios, una nación que no tiene temor de Dios. Solo imagínense en la India, ¿no? ¿Cuántos ídolos tienen? Dicen que hay más de 3 millones de ídolos que los hindúes adoran. No hay temor de Dios. Hay conocimiento, pero no temor. Saben que hay un Dios, pero no lo ubican. Hay un Dios que está por encima de todo y de todos. Y ha sido revelado en la palabra y mostrado en la persona de Jesucristo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de lo. Vivir bajo este gobierno, vivir bajo esta palabra, es lo más sabio e inteligente que podemos hacer. ¿Por qué? Porque solo estas dos cosas nos permiten que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Miren lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Estas dos cosas, el temor a Dios y el guardar su palabra, hacen de que el plan de Dios, el propósito de Dios, se cumpla en mi vida. Salmo 38, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de tus manos? La iglesia. Soy yo. Yo soy la obra de las manos de Dios. Y debo de permanecer en sus manos. Por eso Él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. En la medida que yo permanezco en su presencia, en la medida que yo camino con Él, en la medida que yo, hermano, me vuelvo un adorador, en la medida que yo espero en Él, en la medida que reconozco su señorío sobre cada área de mi vida, hermano, Él cumplirá su propósito en mí. Y este propósito, hermano, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un propósito hermoso. ¿Cuál es? Que usted y yo pasemos una eternidad con Él. Dios nos hizo para su gloria. Él nos hizo para que pasemos una eternidad con Él. Por eso volvemos al principio. Algo que debe marcar nuestra vida y debe guiarnos en cada momento. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que esta palabra sea parte de nuestra vida y gobierne nuestras acciones y nuestros pensamientos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, y el cual es ser formados y declarados hijos de Dios. Padre Celestial, gracias. Eres mi esperanza y mi gloria. Y te doy gracias, Señor, porque en cada momento me muestras tu amor, tu paciencia y tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, porque solo un Dios como tú puede amar a alguien como yo. Vivimos gobernados por nuestra mente, por nuestras emociones, pero Él quiere que seamos gobernados por su Espíritu. Él quiere que seamos guiados por su palabra. Oh Señor Jesús, cumple tu propósito en la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu bendición caiga como lluvia fresca en nuestros hogares. Te necesitamos, te amamos y te necesitamos en cada área de nuestra vida. Eres nuestra esperanza y nuestra gloria. Guárdanos, Padre, de la hora que está por venir sobre este mundo. Guárdanos de la oscuridad, guárdanos de la mentira, Padre. Guárdanos de las luces de este mundo, Padre. Y vivir bajo la guía de tu Espíritu Santo. Oh Señor Jesús.